Sean ustedes bienvenidos a Física para el área 3, Ciencias Sociales y Administrativas. Espero estén teniendo un excelente día y se sigan cuidando ante esta enfermedad para evitar contagios y posibles bajas entre nosotros. Así que vamos a aprovechar el tiempo. Sitúense en esta guía oficial de Politécnico para el 2020 en la página 200 exactamente, donde se nos pide que ordenemos de manera descendente las componentes de una fuerza de magnitud constante, o sea, la fuerza va a ser la misma, pero tiene diferentes ángulos con respecto al eje de las X. Bueno, entonces conviene nosotros que hagamos un dibujo, una fuerza, por ejemplo, a 50 grados, aproximadamente así vamos a representar un vector para la fuerza, que forma un ángulo de 50 grados con el eje de las X. En el número 2, una fuerza de 80 grados, la misma fuerza, el mismo tamaño de fuerza, pero a unos 80 grados. La fuerza 3, que va a ser a 10 grados, está más horizontal. Y luego la fuerza número 4, que va a estar con la misma magnitud, el mismo tamaño, pero a 0 grados, o sea, está exactamente en el eje de las X. ¿Sí? Procuro dibujar los vectores del mismo tamaño y pues para determinar esa componente, lo único que tienes que hacer tú aquí es obtener básicamente una proyección de cada vector sobre el eje horizontal. Por ejemplo, podría ser como si este vector fuera mi fuerza, este plumón. Vamos a ver, ponerle una lámpara aquí y la sombra que proyecte abajo sobre mi mano, ¿sí? Esta sombra sería la componente que vamos a estar dibujando aquí, ¿sí? En color verde. Entonces ahí está la primera componente. Luego aquí la proyección sobre el eje de las X nos va a dar esta componente horizontal. Aquí pues va a ser más larga, en el de 10 grados. Y pues aquí el vector mismo está justamente sobre el eje de las X, ¿no? Entonces, como nos pide en este caso la pregunta, estarla ordenando de manera descendente, es decir, de mayor a menor. ¿Cuál es la componente más grande? La que tiene toda la fuerza en el eje de las X, la número 4. Luego, ¿cuál es la que le sigue en tamaño? Aquí en color verde, la número 3. Luego, menor sería la componente número 1. Y la más corta es la de 80 grados, la fuerza número 2. De mayor a menor, la fuerza sobre el eje de las X, 4, 3, 1 y 2 es el inciso A. Pregunta número 2. En este esquema, donde actúan 7 fuerzas sobre una caja, ¿cuál de estas fuerzas realiza un trabajo negativo cuando la caja se desplaza hacia la derecha? Entonces nuestra dirección positiva es a la derecha en el eje de las X horizontalmente. Entonces que las fuerzas que hagan un trabajo negativo, trabajo es fuerza, vector de fuerza por desplazamiento, ¿sí? En este caso nos interesa la fuerza, son las fuerzas que actúan en sentido contrario, ¿no? Es decir, hacia la izquierda. Ahí esta fuerza va a ser negativa, F4 y F5 también. Entonces 4 y 5, que es el inciso C, son las fuerzas que al actuar a la izquierda generan un trabajo negativo o contrario a la dirección del desplazamiento. Sencillamente es eso. Tiene que ver con vectores. Tengo ya el tema completo de vectores en este canal. Voy a poner un enlace para que ustedes puedan consultar ese tema, de ser necesario un repaso más profundo, que yo se los recomiendo ampliamente, ya que es un tema que muchas veces no nos los explican bien en la escuela. Pregunta número 3. Tenemos un circuito en una figura que no es necesario dibujar, se alimenta con una fuente de 8 volts de manera constante y nos pide ordenar de forma ascendente la magnitud de la corriente eléctrica que circula por ese circuito, considerando estas resistencias que vemos aquí. Bueno, entonces vamos a ordenar la magnitud de la corriente eléctrica en forma ascendente, es decir,
de menor a mayor. Y eso tiene que ver con la ley de Ohm, ¿no? Intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje dividido entre la resistencia, de tal manera que entonces a mayor resistencia, menor corriente. Y al revés, a menor resistencia, mayor será la corriente. En este caso, como vamos a ir de menor a mayor, en la corriente eléctrica, en la magnitud de esta corriente eléctrica, necesito por el contrario las resistencias más altas. Recuerda que en las fórmulas matemáticas, cuando una cantidad está en el denominador, se dice que es inversamente proporcional. De ahí que entonces la resistencia sea inversamente proporcional a la intensidad de corriente eléctrica. A mayor resistencia, menor corriente pasa. Entonces, ¿cuál es la mayor resistencia? La número 4. Luego la que le sigue, de mayor a menor, sería la número 2, de 8 ohms. Luego sería la 1 con 4 ohms. Número 3 con 2 ohms. Y finalmente la más pequeña, el número 5 con 1 ohm. De esta manera las resistencias van a generar que la corriente eléctrica vaya de menos a más. Y entonces al obtener esta relación de manera correcta es el inciso B. Y así ya respondemos en base a esta fórmula básica de la ley de Ohm. Pregunta número 5, vamos a tener aquí la número 4, perdón, más bien. Un corredor olímpico en la prueba de 100 metros planos hace un tiempo de 12 segundos. ¿Qué velocidad promedio desarrolló durante esta prueba? Bueno, entonces simplemente distancia entre tiempo. Velocidad o rapidez 100 metros entre un tiempo de 12 segundos, lo cual les va a dar 8.33 metros sobre segundo, que al buscarla aquí es el inciso C. Y listo, ¿no? Es esta directa, fácil. Vamos con la número 5. El valor de la gravedad en la Tierra es de 9.81 metros por segundo cuadrado, cosa que ya sabemos. El peso de un objeto es 981 newton. Pregunta, ¿cuál es su masa? Bueno, peso y masa no es lo mismo. Masa es la cantidad en materia, la cantidad de átomos que tiene un cuerpo, mientras que el peso es la fuerza que genera el campo gravitacional sobre esa masa. De aquí entonces vamos a definir peso, masa por gravedad. Despejamos la masa, que es lo que nos están pidiendo. La gravedad está multiplicando, va a pasar dividiendo del otro lado el signo de igual. Entonces el peso es 981 newton, dividido entre la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Observa aquí que 981 es 100 veces mayor que 9.81, entonces la masa es de 100 kilogramos. O expresado en notación científica, si recorremos el punto decimal entre el primer y segundo dígito, 1.0 por 10 al cuadrado kilogramos, ¿sí? 1 por 10 al cuadrado, que así lo está expresando en notación científica. El inciso C es la correcta por esta razón. Número 6. Propiedad de los conductores eléctricos que se presenta como la oposición al flujo libre de la corriente eléctrica. Eso es el inciso B, la resistencia eléctrica, que justamente se ve en la ley de Ohm. Tenemos voltaje, que es la energía que se le proporciona al circuito eléctrico. También se le llama diferencia potencial, que se mide en volt. La resistencia, que se mide en ohms, representado con omega, es la oposición que tiene la corriente eléctrica a fluir por un conductor eléctrico. Y tenemos I, que es la intensidad de corriente eléctrica medida en amperes. Entonces es el análisis completo de la ley de Ohm. Bien, vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Bien, una disculpa nuevamente, pero tengo de vecino al tren y entonces ustedes entenderán que hay que estar con esta molestia. Pregunta número 7. Relaciona el concepto con la columna del modelo matemático. ¿Cuál es el campo eléctrico? Entonces la 1. El campo eléctrico, concepto básico, es E, la fuerza eléctrica, dividido entre la carga que genera ese campo eléctrico. Entonces tenemos que es la letra A, 1 con A, donde viene fuerza entre carga. Campo eléctrico de una carga puntual. La 2, el campo eléctrico debido a una carga puntual también se puede calcular como K por Q,
dividido entre R, que es la distancia al cuadrado. Entonces aquí estamos hablando de la letra B. Luego, campo eléctrico, una línea infinita de carga, resulta que es la C, 3C y 4D. Si explicar un poquito lo de la línea de carga infinita, el campo eléctrico se va a calcular como lambda entre 2pi epsilon 0 por R. Bueno, esta fórmula ya es más especializada, se trata de un conductor en línea recta que es prácticamente infinito de longitud, imagínense. Esta fórmula se deduce en base a integrales, con algo que se llama la ley de Gauss también, tema que se ve en electromagnetismo en las cargas ya de nivel superior. Sin embargo, aquí te está solicitando Politécnico que tú conozcas esos temas, así que te sugiero que, como esto seguramente no lo viste en la escuela, a menos que hayas asistido a una vocacional del área físico-matemáticas, si no es así, que memorices esta relación. Explico un poquito para que se entienda. Lambda, la letra griega lambda se representa a la densidad de carga lineal, que es la cantidad de carga eléctrica que hay por unidad de longitud en un metro, en un centímetro del cable, del conductor. Densidad de carga lineal. 2pi es un número normal, epsilon 0 se llama permitividad del vacío, que básicamente dice qué tan fácil es que un campo eléctrico se propague en el vacío o en algún otro medio también. Y R es la distancia de un punto cualquiera hacia el conductor que estamos nosotros considerando. Algo semejante pasa con la línea, con el campo eléctrico, una lámina infinita cargada uniformemente, que es el inciso D, donde la letra griega sigma representa la densidad de carga superficial o por área. Así que bueno, sugiero que mejor memorices de momento esto para el examen y no nos vamos a poner a hacer cálculos sobre estas ecuaciones, afortunadamente para ustedes. Número 8. De acuerdo con estas figuras, ¿cuál es la fuerza? Nos pide la fuerza gravitacional del sistema de cuerpos ordenada de menor a mayor. La fuerza gravitacional, ¿sí?, como se da en esta ley de la gravitación universal establecida por Newton, es una constante de proporcionalidad, G, constante de gravedad, por el producto de las masas, masa 1 por masa 2, y dividido entre la distancia que separa las masas al cuadrado. Aquí lo que nos interesa es la distancia, ya que las masas son las mismas, pero cambia su distancia. Entonces, como está en el denominador, es inversamente proporcional. Como pide ordenar la fuerza de gravedad de menor a mayor, yo voy a empezar con las separaciones más grandes. Entre mayor sea la distancia, la fuerza de gravedad al revés disminuye, y por eso vamos a ver nosotros aquí en este análisis los que estén a mayor distancia. La mayor distancia de las 4 figuras es la número 2, de tal forma que entonces allí comienza mi ordenamiento. Luego, ¿cuál está más cercano? La número 1, más cercano número 3, y las más cercanas es en el número 4. 2, 1, 3 y 4 generan que la fuerza de gravedad vaya de menos a más. Al relacionar bien esto, tenemos el inciso A como la respuesta correcta. Y podemos pasar a la siguiente, a la número 9. También recuerda esa fórmula de memoria, por favor, la vas a necesitar. Número 8. De acuerdo con estas figuras que se ven en la guía, en los floreros, queremos identificar cómo son las presiones hidrostáticas en los puntos A y B. Entonces, para eso, bueno, realmente es sencillo. Vamos a tener un análisis por la fórmula. Primero, presión hidrostática. Otra fórmula que hay que agregar a nuestro formulario y de memoria. Densidad de líquido por gravedad. La densidad de líquido es la misma, es un valor constante. Agua, por ejemplo, en el florero. La gravedad es una constante y lo único que podría variar es la altura o la profundidad. De esta manera, entonces, vemos nosotros en la figura que en los puntos A y B, la altura o la profundidad a la cual llega el agua, tanto en A como B, es la misma. De tal forma que la presión hidrostática en ambos puntos es la misma, que nos dice el inciso D. Entonces, no importa la forma que tenga el florero, redondo, en línea recta, triangular, cuadrado, lo que sea. Mientras la profundidad sea la misma, la presión hidrostática
también va a ser la misma en el fondo del recipiente o a la altura que sea. Entonces, por eso es la D, las presiones son iguales. Número 10, la fuerza de ligadura que se presenta entre moléculas de diferente tipo de sustancias, como ejemplo agua en un vaso de vidrio, es el inciso A, la fuerza de cohesión. La fuerza de cohesión básicamente se da por fuerzas electrostáticas de cargas de signo contrario, positivo y negativo. Tanto el agua en su molécula tiene cargas positivas en los hidrógenos, negativas en el oxígeno, de acuerdo a lo que vemos en química, puede formar puentes de hidrógeno entre sí las moléculas de agua o con otros materiales como en este caso las paredes de un recipiente de vidrio. Sí, de hecho, este fenómeno de cohesión, que es la respuesta correcta, lleva a lo que dice la D, la capilaridad. La capilaridad se da cuando tenemos un capilar, que es básicamente un pequeño tubo hueco de diámetro muy pequeño, de unos 2, 3 milímetros a lo mucho. Lo sumerges en un líquido y el líquido empieza a ascender automáticamente a través del capilar. Esa ascensión, esa capilaridad es una consecuencia, este fenómeno, de la fuerza de cohesión. La viscosidad es la resistencia que tiene un líquido a que fluya. Por ejemplo, la miel decimos que es más viscosa que el agua porque fluye o se mueve más con más dificultad. La tensión superficial va a ser la fuerza que se manifiesta en la superficie de un líquido, como su nombre lo dice, lo cual permite que insectos u hojas puedan flotar a través o sobre el agua. Vamos a la pregunta número 11. Es la aceleración que mide el cambio en la dirección de la velocidad tangencial respecto al tiempo en una partícula de movimiento circular. La respuesta es el inciso D, la aceleración centrípeta. Lo que ocurre aquí en la aceleración centrípeta básicamente es que en un movimiento circular vamos a tener aquí el radio de la circunferencia, una partícula que se mueve del punto A hacia el punto B, digamos, va a estar relacionada con algo que se llama velocidad tangencial. La velocidad tangencial, siempre como el nombre lo dice, es tangente a la trayectoria del círculo. Tangente en geometría significa que toca en un solo punto, en este caso a la circunferencia. Te pongo un ejemplo. Cuando tú tomas en un juego a un niño y lo levantas y empiezas a darle vueltas, ¿no? Al empezar a darle vueltas al niño, imaginemos, es un ejercicio mental, no lo vayan a hacer. Imagínense que se nos zafa. ¿Qué pasaría con el niño? ¿Se seguiría moviendo en forma circular? Ya no, ¿verdad? Saldría en línea recta según el punto donde se te haya zafado. Bueno, ese ejemplo, esa trayectoria del niño, al salirse del movimiento circular, representaría esa velocidad tangencial de un cuerpo en movimiento circular. Realizaré un video de cinemática hablando más a detalle de este tema para que sea al pendiente y profundicemos más en ello. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que también es conceptual, la número 12. En lugares donde se alcanzan temperaturas congelantes, los tubos metálicos usados para transportar agua en la red metropolitana a veces se revientan en el invierno porque es el inciso A, el agua se expande al congelarse. Efectivamente, el volumen del agua líquida aumenta al convertirse a estado sólido, al hielo. Por ejemplo, si tú tienes una botella de plástico hasta el tope o de vidrio y la metes al congelador y permites que se haga hielo totalmente, si es de plástico se va a hinchar, se va a deformar, si es de vidrio se va a romper, porque eso le ocurre al agua. Eso se debe a que los puentes de hidrógeno que tienen las moléculas de agua se expanden también y genera un aumento del volumen, como se ve en el tema de química, puentes de hidrógeno. Eso tiene también como consecuencia que la densidad del hielo sea menor que la del agua líquida y por eso los hielos flotan en un agua líquida, ¿de acuerdo? Así que tiene que ver justamente con eso y no con lo demás que nos menciona aquí. Número 13 se define como el cociente o la división entre la componente normal. Normal quiere decir perpendicular o que forma un ángulo de 90 grados de la fuerza sobre una superficie y el área que tiene esta. Bueno, eso es el concepto de presión, el inciso B. Sí, la presión se define como fuerza entre área.
¿sí? Entonces yo tengo una cierta superficie y sobre esta superficie se aplica una fuerza que es perpendicular o normal a esa superficie. La presión es fuerza entre área, entonces la presión se va a medir en una unidad que se llama Pascal, abreviada PA, derivada en unidades internacionales, como la fuerza se mide en Newton, ¿no? Y el área se mide en metros cuadrados, así Newton entre metro cuadrado es Pascal, lo que mide la presión. Bien, vamos a ver entonces la pregunta número 14. La escala Kelvin de temperatura se dice que es una escala inciso A absoluta. Las escalas absolutas, como la escala Kelvin, que es la más utilizada y es la que se usa en el Sistema Internacional de Unidades, no tiene temperaturas bajo cero, temperaturas de signo negativo, únicamente temperaturas de cero para arriba. Esas se llaman escalas absolutas. La más conocida es Kelvin, hay otra que se llama Rankine, casi no se usa. Y las escalas relativas, por el contrario, como Celsius o Fahrenheit, tienen temperaturas por debajo del número 0. De hecho, en la escala Kelvin, el 0 Kelvin se le llama 0 absoluto. No podemos estar más abajo de esa temperatura en el universo, según lo que dice la tercera ley de la termodinámica. Así es. Pregunta número 15. Ahí tienes una figura que pregunta qué ley permite conocer la distancia de deformación elástica. Bueno, es el inciso C, la ley de Hooke. En la ley de Hooke se va a ver, bueno, eso ya lo voy a subir también dentro de muy poco tiempo, en estos días. A mayor fuerza, mayor deformación. Por ejemplo, tienes una liga. Tú al estirar esta liga, pues vas a permitir que se deforme más, aplicando una mayor fuerza. Pero si aplicas una menor fuerza, se deforma menos. Básicamente eso es lo que dice la ley de Hooke. Número 16, en el Sistema Internacional de Unidades, el Pascal, ya dijimos, equivale a Newton sobre metro cuadrado, que es el inciso D. Vamos entonces a la 17. Calcula la longitud de onda del sonido de una sirena que está en reposo. Entonces queremos saber la longitud de onda que tiene una sirena que se encuentra en reposo y por lo tanto no se necesita ocupar el efecto Doppler como se vio en el problema del área 1, donde ahí la sirena sí va en movimiento. Entonces ahí se utiliza el efecto Doppler, pero aquí no. La frecuencia senoidal o simplemente frecuencia son 300 Hz. Si el término senoidal se refiere a que las ondas sonoras, al igual que muchas ondas electromagnéticas, son transversales, es decir, se parecen a la función seno o coseno, de ahí el término senoidal. Si la rapidez del sonido se considera que es de 340 metros por segundo, en este caso viajando en el aire. Bueno, aquí necesitas una fórmula que va a ser esta, velocidad de propagación de una onda es igual al producto de la longitud de onda y la frecuencia, aunque también se puede calcular con la longitud de onda dividido entre el periodo, pero como aquí no te dan el periodo tienes que usar la frecuencia. Se multiplica la frecuencia por la longitud de onda. Como me pide la longitud de onda tenemos que despejar, la frecuencia pasa dividiendo al estar multiplicando y tenemos que la longitud de onda entonces va a ser igual a la rapidez o velocidad, 340 metros por segundo. La frecuencia son 300 Hz. Recuerda que el Hz es ciclos por segundo, entonces el segundo se cancela. 340 entre 300 puedes cancelar un 0 al final, arriba y abajo. 34 entre 30 va a ser aproximadamente 1.13, como viene aquí el inciso B. 1.13 metros. Esa es la longitud de onda que tiene el sonido, en este caso el inciso B. Y así entonces, en base a estas fórmulas de velocidad de propagación de la onda, lo hacemos fácilmente. Pregunta número 18. Relación de columnas. Se relaciona el concepto con el modelo matemático otra vez. La constante de Coulomb, entonces número 1, es el valor de 9 por 10 a la 9, o sea, es la letra D, 1 va con D. La 2, permitividad del vacío, esa es otra constante que ya comentábamos, el campo eléctrico, es esta letra de epsilon, y tiene un valor numérico constante de 8.85 por 10 a la menos 12.
La 2 es la C. Fuerza de atracción entre dos cargas en el vacío. ¿Cómo calculas la fuerza de atracción o repulsión eléctrica? Ley de Coulomb, que es el inciso B. Eso ya no la tenemos que saber. Y por último queda que la 4 es A. De esta manera, al relacionar correctamente estas columnas es el inciso D. ¿Sale? Entonces, tenemos que aprendernos otra vez, insisto, estas fórmulas de electricidad. Ley de Coulomb, campo eléctrico y las constantes que ya hemos comentado. Número 9, otra relación de columnas, ahora con la parte de corriente eléctrica. La ley de Ohm, la 1 pues es, ley de Ohm ya la vimos aquí, ¿verdad? Nada más que aquí viene con la letra C, viene despejada la resistencia, pero pues sigue siendo la ley de Ohm, obviamente. Ahora, número 2, resistencia eléctrica, va a ser la R, resistencia, R mayúscula, es el inciso D, 2 inciso D, resistencia eléctrica. Luego la 3, que es parecido a la resistencia, es la A, resistividad. La resistividad, a diferencia de la resistencia, se define con la letra griega Rho. Sí, la resistencia y la resistividad están relacionadas por esa fórmula que viene en el inciso, en la letra D de la columna. Entonces ahí no sé si aquí vengan problemas, al parecer no se los evalúan como en área 1. Área 1 sí trae problemas con esas fórmulas, debido a que pues es área físico-matemáticas e ingenierías. Y así finalmente la 4 nos queda con la B, unidad de medida de diferencia de potencial o voltaje es el volt, como viene en la B, Joule entre Coulomb. Y la respuesta correcta es el inciso A, por esta razón. Entonces, igual, ¿no? Lo mismo, fórmulas y más fórmulas que, pues, ni modo, así es el examen de Politécnico. Recuerden que evalúan mucho esa parte matemática en esta institución. Pregunta número 20, finalmente. El cambio de la velocidad con respecto a la unidad de tiempo se le llama cambio de velocidad en un tiempo la aceleración. La aceleración se define como un cambio en la velocidad, delta v, dividido entre un cambio del tiempo, delta t. O sea, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, ¿no? La definición de la aceleración tal cual. Y así pues tengo ya una serie de videos completos del tema de cinemática, donde se ve velocidades, aceleraciones, gráficas, todo eso, para que tú lo revises y puedas profundizar de ser necesario en este tema para ti que vas a una carrera del área 3. Con esto voy a concluir la primera parte de la resolución de física y en el siguiente video, en la parte 2, estaremos resolviendo desde la pregunta 21 hasta terminar en la 35 para no hacer ya tan largo este video. Así que si la explicación te pareció adecuada, fue útil, ayúdame con un pulgar arriba. Compártelo con quienes conozcas que presenten este examen y mis mejores deseos. Nos vemos en el próximo.